ספרד הכפישה את גיבורנו. Israel acaba de echar a España de la única mesa donde se negocia la paz en Gaza, y Estados Unidos lo sabía antes que nosotros. Eso no es un titular exagerado, eso es exactamente lo que ha ocurrido en las últimas horas. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, grabó un vídeo, lo publicó en sus redes sociales y ordenó la expulsión inmediata de España del Centro de Coordinación Civil y Militar de Gaza. ולכן הנחיתי היום לסלק את נציגי ספרד ממרכז התיאום בקריית גת, לאחר שספרד בחרה שוב ושוב להתייצב נגד ישראל. מי שתוקף את מדינת ישראל במקום את משטרי הטרור, מי שעושה זאת, לא יהיה שותף שלנו לגבי עתיד האזור. אני לא מוכן לסבול את הצביעות הזאת ואת העוינות הזאת. אני לא מתכוון לאפשר לאף מדינה לנהל נגדנו מלחמה מדינית בלי לשלם על כך מחיר מיידי. En fin, basta con mirar a Gaza para ver cuáles son las consecuencias de esta violación que se está haciendo del derecho internacional. Por eso, desde Europa también debemos ser claros, porque hay muchos países de ese llamado sur global que están mirando a Europa y que lo que quieren es que no cometamos esto de los dobles estándares, de la doble vara de medir en función de cuál sea el caso, si afecta más o menos a Europa. No permitamos una nueva Gaza en el Líbano. Ayer el Gobierno de España y yo mismo planteé el que por coherencia y también por empatía, lo que tiene que hacer la Unión Europea es suspender su acuerdo de asociación con Israel, porque es evidente que está atropellando y violando muchos de los artículos de ese acuerdo de asociación, sobre todo aquellos vinculados con el respeto al derecho internacional y al derecho humanitario. El único organismo internacional que supervisa el alto el fuego, la única mesa donde se coordina la ayuda humanitaria que entra en el enclave. Y antes de que Madrid recibiera la notificación formal, Washington ya había sido informado de la decisión. Piensa un momento en lo que eso significa. El gobierno de un país aliado y democrático coordinó con Estados Unidos nuestra expulsión de un mecanismo de paz internacional antes de decírnoslo a nosotros. España se enteró por un comunicado oficial, como un tercero ajeno al proceso, como si nuestra presencia en esa mesa fuera tan irrelevante que ni siquiera merecía una llamada previa. Y Netanyahu no se quedó ahí. En ese mismo vídeo dijo que España ha difamado a sus héroes, que España lleva una guerra diplomática contra Israel, que no va a tolerar esa hipocresía ni esa hostilidad, que ningún país va a hacer eso sin pagar un precio inmediato. Y un ministro de su gabinete remató la faena calificando a Pedro Sánchez de un absoluto don nadie. Eso es lo que ha pasado. Y ahora mismo hay una pregunta que el gobierno de Sánchez lleva horas esquivando en cada rueda de prensa, en cada declaración, en cada tuit. Una pregunta muy simple. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Porque esto no es un accidente. No es una reacción desproporcionada de Israel a una crítica legítima. No es mala suerte diplomática. Es el resultado directo, medible y acumulativo de 2 años de decisiones que alguien tomó en la Moncloa y que estamos pagando todos los españoles. Hoy lo vamos a desmontar todo desde el principio, con datos, con los hechos que el gobierno no quiere que conectes y sin filtros. Pero antes de entrar en el análisis, necesito que entiendas el contexto en el que todo esto ocurre. Porque lo que está pasando entre España e Israel no es una anécdota de política exterior, no es una crisis bilateral menor entre 2 países con intereses distintos. Es el síntoma más visible de una fractura profunda que está ocurriendo en Occidente ahora mismo. Y España, bajo el gobierno de Sánchez, ha decidido ponerse en el lado más incómodo de esa fractura, con consecuencias que ya son reales, visibles y muy difíciles de revertir. Quédate, porque lo que viene ahora es la parte que los medios afines al gobierno no van a contarte. Para entender la explosión de ayer, necesitas entender primero la chispa que la encendió esta semana. Y esa chispa empezó con algo que en otro contexto habría sido un incidente menor y manejable. Un soldado español. Un casco azul de la ONU, desplegado en la misión Finul en el sur del Líbano. Fue retenido por una patrulla del ejército israelí durante menos de 1 hora. Lo soltaron sin incidentes. El Ministerio de Exteriores español convocó de inmediato a la encargada de negocios israelí en Madrid para presentar una protesta formal. Y hasta ahí, eso es completamente correcto y legítimo. Un soldado español bajo bandera de la ONU no puede ser retenido por ningún ejército sin consecuencias diplomáticas. No hay discusión en ese punto. El problema es lo que ocurrió al día siguiente, porque mientras Madrid todavía gestionaba esa protesta formal, mientras la tensión bilateral estaba en uno de sus puntos más altos en semanas, Sánchez cogió un avión, se plantó en Barcelona, subió a un escenario en el Cosmocaixa ante los líderes políticos y empresariales del European Pulse Forum
y volvió a pedir a la Unión Europea que suspendiera el acuerdo de asociación con Israel. En público, con cámaras de toda Europa, con los titulares del día anterior todavía frescos por la retención del soldado. El mensaje acumulado que recibió Netanyahu en menos de 48 horas fue exactamente este: España nos protesta formalmente por retener a un militar de la ONU, y al día siguiente España pide desde un foro internacional de máxima visibilidad que Europa nos sancione económicamente. 2 golpes en 2 días, y Netanyahu decidió responder a los dos a la vez, con una sola medida: pública, inmediata y sin ningún margen para la ambigüedad. Ahora bien, hay algo que conviene decir con toda la claridad del mundo, porque los medios afines al gobierno llevan horas obviándolo deliberadamente. Sánchez no es un político inexperto. No habló en Barcelona sin medir las consecuencias. Es el presidente de un gobierno que lleva 2 años construyendo esta posición de forma deliberada, paso a paso, y que sabe perfectamente cómo reacciona Israel cada vez que un líder europeo pide sanciones desde un escenario de alta visibilidad internacional. Lo que dijo en Barcelona no fue improvisado, fue calculado. Cada vez que Sánchez le planta cara a Netanyahu en público, sus socios de coalición aplauden. Podemos aplaude, Sumar aplaude, los grupos independentistas aplauden. La izquierda radical europea le celebra como el líder occidental más valiente. Ese rédito político doméstico tiene un valor enorme para un presidente que depende de esas alianzas para mantenerse en el poder cada semana. El problema es que ese valor político doméstico tiene un coste exterior real y creciente. Y ese coste no lo paga Sánchez con su capital político, lo pagamos todos con el capital diplomático de España. Vamos con la respuesta de Netanyahu, porque hay que analizarla bien, más allá del titular. Netanyahu no eligió el canal habitual de la diplomacia silenciosa, no llamó por teléfono, no envió una nota al Ministerio de Exteriores, no convocó al embajador español, entre otras cosas porque España ya no tiene embajador en Tel Aviv desde hace meses. Lo que hizo Netanyahu fue grabar un vídeo, publicarlo en su cuenta oficial con alcance global y pronunciar frases que ya están en todas las portadas del mundo. Dijo que España ha difamado a los héroes israelíes, a los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel, a quienes llamó los soldados del ejército más moral del mundo. Declaró que España ha optado una y otra vez por oponerse a Israel, que quienes atacan al Estado de Israel en lugar de a los regímenes terroristas no serán socios en el futuro de la región. Y remató con esto, que conviene escuchar con atención porque es una declaración de política exterior en toda regla. No estoy dispuesto a tolerar esta hipocresía ni esta hostilidad. No tengo intención de permitir que ningún país libre una guerra diplomática contra nosotros sin pagar un precio inmediato por ello. Fíjate lo que acaba de hacer Netanyahu con esas palabras. No ha respondido solo a España. Ha lanzado un aviso público a todos los gobiernos europeos que estén valorando moverse en la misma dirección que Sánchez. Está diciendo con toda la claridad posible: si haces lo que ha hecho España, te va a pasar exactamente lo mismo. Es disuasión diplomática pública. Y funciona porque el precio que le ha puesto a España es visible, concreto e inmediato. En paralelo, el ministro de Exteriores israelí Gideon Saar emitió su propio comunicado. Dijo que el sesgo anti-israelí del gobierno de Sánchez es tan flagrante que le ha impedido actuar de forma constructiva en la implementación del plan de paz. Y añadió algo que casi ningún medio español ha destacado esta semana: que España actúa contra los intereses de Israel incluso durante la guerra contra Irán. Eso no es solo una crítica bilateral. Eso es decirle a Washington, a Londres, a Berlín, que España es un factor de desestabilización activo en el momento geopolítico más delicado que ha vivido la región en décadas. Y ya para terminar de rematar el nivel al que ha llegado todo esto, un ministro del gabinete israelí calificó a Pedro Sánchez de un absoluto don nadie, en declaraciones públicas, recogidas por Euronews, sin que nadie en el gobierno israelí saliera a matizar o a rectificar. Eso ya no es diplomacia, eso es otra cosa. Ahora vamos con algo que mucha gente se ha preguntado al leer los titulares de ayer. ¿Qué es exactamente el CMCC y por qué importa que nos hayan echado? Porque si solo te quedas con el titular, puede parecer que nos han quitado una silla en una reunión de poca relevancia. Y la realidad es muy distinta. El Centro de Coordinación Civil y Militar empezó a operar el 24 de octubre de 2025. 5 días después de que los líderes mundiales firmaran el plan de paz impulsado por Donald Trump para poner fin definitivamente a la guerra entre Israel y Hamás en Gaza. Su sede está en Kiryat Gat,
en el sur de Israel. Lo integran aproximadamente 20 países, entre ellos Francia, el Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos. Tiene dos funciones concretas: coordinar la implementación del alto el fuego sobre el terreno y gestionar toda la logística de la ayuda humanitaria que entra en el enclave. Es la piedra angular del único proceso de paz activo que existe ahora mismo para Gaza, el eje del Plan Trump. Y España acaba de quedar fuera. España tenía un solo representante ahí, un miembro observador, y aquí es donde mucha gente comete el error de análisis. La importancia de la expulsión no se mide por el número de sillas que ocupabas, se mide por lo que tu ausencia dice de ti ante los otros 20 países que siguen dentro, ante Estados Unidos que lidera el proceso y ante el resto del mundo que observa. Que Israel haya expulsado formalmente a un Estado miembro de la Unión Europea de ese mecanismo dice una sola cosa en el lenguaje de la diplomacia internacional. España ha sido clasificada como un actor incompatible con el plan de paz occidental. No neutral, no crítico, incompatible. Y luego está ese detalle que lo confirma todo con una claridad que no necesita ninguna interpretación. España fue notificada formalmente de su expulsión, procedimiento normal, pero Estados Unidos fue informado previamente de la decisión, antes que nosotros, antes que el propio país expulsado. Israel coordinó esta medida con Washington antes de ejecutarla. Estados Unidos lo sabía, no lo impidió. Y España se enteró por el comunicado oficial, como si fuéramos un espectador de lo que le pasaba a otro país. Eso no es una incomodidad menor, eso es una degradación de categoría en el tablero internacional que va a tardar años en recuperarse. Vamos ahora con algo igual de importante. ¿Qué hace el gobierno español cuando recibe todo esto? Porque la respuesta lo dice todo sobre cómo entiende Sánchez la política exterior. El ministro de Exteriores Álvarez sale ante los micrófonos y dice que las descalificaciones de Israel son absurdas y calumniosas, y acusa a Netanyahu de intentar boicotear los esfuerzos internacionales de paz. No analiza las consecuencias de la expulsión, no explica qué va a hacer España para recuperar ese espacio, no ofrece ninguna hoja de ruta para gestionar la situación, no responde a ninguno de los puntos concretos que Israel ha planteado. Descalifica al mensajero y punto. Sánchez no responde directamente a ninguna de las acusaciones de Netanyahu, no aborda la acusación de hipocresía, no responde a la calificación de guerra diplomática. Lo que hace es exactamente lo contrario. Vuelve al micrófono y repite la misma posición que desencadenó todo. Más denuncias de violaciones flagrantes del derecho internacional, más llamadas a la coherencia europea, como si expulsarnos del CMCC fuera un detalle sin importancia. Y mientras el presidente mantiene el tono institucional, sus socios de coalición suben la temperatura desde otros canales. La vicepresidenta Yolanda Díaz publica en redes calificando directamente a Netanyahu de genocida y afirmando que hay que mantener la hostilidad contra los criminales de guerra. La ministra de Juventud, Sira Rego, dice que no difaman, que simplemente describen la realidad. La ministra de Defensa, Margarita Robles, exige a Israel que respete la integridad territorial del Líbano. 3 ministros, 3 registros de intensidad distintos, pero todos en la misma dirección, todos añadiendo más tensión a una situación que ya estaba al límite. Esto no es casualidad, es una estrategia de coalición perfectamente coordinada. Sánchez mantiene el lenguaje institucional porque necesita seguir siendo presentable ante Bruselas, pero sus aliados dicen en voz alta lo que él no puede decir directamente, satisfaciendo al electorado de Podemos, Sumar y los independentistas. El problema de esa estrategia es que en política exterior las consecuencias no se deshacen cuando convenga cambiar de tono, se acumulan, y alguien las acaba pagando. Y ese alguien no es Sánchez. Para entender de verdad dónde estamos, hay que ver el camino completo, porque esto no empezó esta semana. Empezó hace casi 2 años y ha ido escalando con cada paso más irreversible que el anterior. Todo arranca en mayo de 2024. España reconoce oficialmente el Estado de Palestina junto con Irlanda y Noruega, pero con una diferencia muy importante respecto a sus socios. Irlanda y Noruega lo presentan como un gesto diplomático en el marco del proceso de paz. España lo convierte en un acto político de primera magnitud, con un protagonismo y una estridencia que sus socios europeos no eligieron. Israel responde de inmediato retirando a su embajador en Madrid. Desde ese momento, y esto es importante entenderlo bien, las embajadas de los 2 países no funcionan con embajadores, funcionan con encargados de negocios, con interinos de menor rango.
Ese era ya el nivel de relación bilateral que teníamos antes de todo lo que ha ocurrido esta semana. Lo que vino después fue una acumulación constante y deliberada. España se adhiere a la demanda de Sudáfrica contra Israel ante el Tribunal Internacional de Justicia por genocidio. España aprueba en septiembre de 2025, por ley, un embargo de armas a Israel y añade restricciones para que ningún barco ni avión transportando material militar pueda usar puertos ni espacio aéreo español. Israel responde prohibiendo al consulado español en Jerusalén que atienda a ciudadanos palestinos. Álvarez llama a consultas a la embajadora española en Tel Aviv. Y en marzo de 2026, esa embajadora es cesada formalmente mediante Real Decreto firmado por el rey Felipe VI. La embajada española en Tel Aviv lleva semanas sin titular oficial. 18 meses. Paso a paso, cada escalada generando la siguiente, y en ningún momento el gobierno de Sánchez ha presentado un análisis público de qué ha ganado España con cada uno de esos pasos y qué ha perdido.